sobre, el propósito es identificar el dominio Eucaria, que es el reino protista, y hongos. Solamente vamos a ver estos dos el día de hoy. ¿Por qué? Porque como ellos ya son un poquito más complejos, entonces va a haber un poquito de dificultad para entenderlos. Vamos a ver qué es el dominio Eucaria. Estos están formados por células eucariotas. Recuerden que los de la semana pasada, Archaea y Eubacteria, eran organismos procariotas. Presentan las siguientes características. Presentan organelos unidos, los cuales les sirven como medio de desplazamiento, bien sea cilios, que son las pequeñas vellosidades que tienen alrededor, o flagelos, que son una colita que tienen para poder desplazarse. Además, este flagelo les sirve para capturar alimentos. Tienen un núcleo definido. Recordemos que los procariotas no tenían núcleo definido. Los eucariotas tienen núcleo definido y al tener un núcleo definido tenían el ADN, ¿cierto? Que es el que nos da la información genética. Por tener este núcleo necesita de una membrana nuclear que lo proteja. La división celular es por mitosis. Recordemos que en las bacterias la división puede ser por fisión, por bipartición, mientras que en los organismos eucariotos ya es por una mitosis y una citocinesis, que es el final de la mitosis, que es cuando da origen a dos células hijas. Este está compuesto por el reino protista, hongos, plantas y animales. Vamos a hablar del reino protista, que es el primero de los eucariotas. Es un grupo con más de 200.000 especies formados por eucariotas unicelulares, o sea que estas tienen dos formas, unicelulares con una sola célula y pluricelulares. ¿Cuáles son estos? Tienen unas características como el núcleo definido, son autótrofos como las algas, o sea que van a producir su propio alimento. Y hay otros que son heterótrofos, como son los protozoos, que se alimentan de los demás. Hay algunos que tienen características de animales y vegetales, por eso se consideran protistas, porque son como que la unión de todo lo que va sobrando en los otros reinos, aquí las vamos a recolectar. Entre ellos está la ameba, mira, tenemos la euglena, este látigo que tiene lo que llamamos flagelo, y el paramecio, esas vellosidades que se ven alrededor, es lo que llamamos cilios. Estos ellos lo utilizan bien sea para atrapar su alimento o como medio de locomoción. Entre los protistas encontramos los protozoos. Estos son organismos unicelulares, o sea que contienen una sola célula. Y son heterótrofos, o sea que ellos no producen su alimento, sino se tienen que ir a alimentar de los demás. Según su locomoción, o sea, según la forma como se desplazan, se dividen en sarcodinos, que tienen pseudópodos, como la ameba. Mira, estos son los pseudópodos, lo estoy señalando. Ellos encapsulan el alimento para poderlo introducir. El paramecio posee cilios. Mira, todos estos. Jerónimo Peña es el niño nuevo. Ah, no, este niño Peña es el hermanito del compañero Peña. De Jorge Peña. El paramecio tiene, aquí voy con el cursor mostrando, unas vellosidades llamadas cilios que sirven para su desplazamiento y capturar el alimento. Los esporozoarios, como el plasmodium, no poseen ninguna estructura, sino que en la parte interna tritura todo el alimento. Y los flagelados, como el trypanosoma, mira, tiene un látigo, el cual les sirve para moverse rápido o capturar su alimento.
Ellos son heterótrofos, o sea, deben de buscar el alimento para poder sobrevivir. Entre los protistas también encontramos las algas, pero las algas ya son organismos autótrofos, o sea que ellos producen su propio alimento. Ellos viven en los ecosistemas acuáticos, pueden flotar o vivir libremente y es lo que forman el famoso fitoplancton en el agua o en los mares. Estos se clasifican en euglenofitas o diatomeas, que son los que poseen cloroplastos, son de color verde. Los dinoflagelados, que poseen cloroplastos y son algas unicelulares. Las algas pardas, su nombre lo indica, el color es pardo y viven en las profundidades de los mares. Las algas rojas también viven en las profundidades del mar y se caracterizan por su color rojo. Y las últimas, las algas verdes, ellas son parecidas a las plantas y su color es, como su nombre lo indica, de color verde. Ellos viven en los mares y por eso son autótrofas, porque gracias a la acción de la luz del sol producen su propio alimento. Como tercer grupo de protistas tenemos los mohos deslizantes. Los mohos son pequeñas partículas de organismos unicelulares, poseen centriolos y células flageladas. Su pared está formada por celulosa, más no por quitina. Recuerde que la quitina lo tienen solamente los hongos. Las plantas y las algas y los mohos tienen celulosa. Ellos se desarrollan por pequeñas ramificaciones llamadas hifas, que son la forma de reproducción de los hongos. Existen dos clases de mohos. Los plasmodios, que es el que envuelve a las bacterias, o sea, que es el que se alimenta de bacterias, y los celulares, que son los que rodean a los alimentos. Estos mohos nosotros los podemos visualizar en la mayoría de piedras y recordemos que crecen en las partes húmedas, ¿cierto? Entonces nosotros lo vemos de color negro en nuestros baños, en nuestras albercas, en las piedras que constantemente le caen agua, se llenan de moho. Ahí terminamos todo lo que tenía que ver con el reino protista. Recordemos, se dividen protozoos, algas y mohos. Mira las tres variedades que podemos ver. Tienen unicelulares, pluricelulares, autótrofos y heterótrofos. Ahora vamos a hablar del reino hongo. Es el segundo dominio, el tercer, perdón, dominio de las eucarias, los cuales tienen unas características particulares. Ellos no producen su propio alimento, ellos tienen que buscar de quién se van a alimentar. Por eso son heterótrofos, no tienen clorofila. Ellos, en vez de tener celulosa, tienen quitina, que es la sustancia que permite que ellos se puedan sostener cuando van creciendo. Ellos no son móviles, son inmóviles. Uno nunca ve a un hongo que se va moviendo, ¿cierto? Como una bacteria, sino que ella es fija, al igual que las plantas. Por lo general, son filamentos multicelulares o unicelulares. Pueden poseer muchos núcleos, por eso ya va en un orden de tercer grado, porque ya se van diferenciando de las bacterias y de los protistas por su evolución. Ellos ya dijimos que son heterótrofos, son muy importantes porque los podemos utilizar en la industria como la levadura para hacer el pan, el vino, la cerveza, también para hacer hongos e inclusive se puede utilizar para los antibióticos como es el caso de la penicilina. Además, pueden ser patógenos. Si nosotros no tenemos un buen aseo, nos pueden salir hongos en las manos, en los pies o en la piel. Si hemos visto que inclusive
el hongo en la caspa, lo que nos sale en el cuero cabelludo es un hongo. Entonces, ¿por qué? Por acción de los champús o por un desaseo. El hongo también es muy importante en el ciclo biogeoquímico. Recuerde que él descompone a sustancias y nos da un producto que es el humus, como hablábamos en el suelo, que es el que le da nutriente a todo el suelo para que las plantas se puedan alimentar. Las partes de un hongo son seta y micelio. En la seta encontramos el sombrero, las laminillas, el anillo y el pie. Las hifas se encuentran distribuidas por todo el hongo y en la parte de abajo son las ramificaciones llamadas micelios. Como vemos, los hongos no tienen raíz, son micelios. De acuerdo a su ecología, existen 4 grupos de hongos. Los saprófitos, que se alimentan de los residuos orgánicos. Los liquenizados, que son los que se unen con las algas para formar líquenes. Los micorrizados se unen con las raíces para formar micorrizas. Y por último, los parásitos, que son los que se alimentan de algún ser vivo y hasta que no lo destruye, él no muere. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado a las abuelas que dicen que la planta le llegó otra planta parásita, ¿cierto? Que se va a alimentar de ella. Por ejemplo, el pajarito es una planta parásita que aprovecha de sus plantas para alimentarse de ellos con la savia bruta. No, todavía no. Hay una clasificación según el tipo de estructuras reproductoras. Cuando hablamos de reproductora es la forma como se reproducen ellos. En esos encontramos los cigomicetos, que son por esporas. Entre ellos encontramos el moho del pan y acá está su nombre científico. Los basidiomicetos son por medio de basidios, ejemplo los champiñones, que son los comestibles, y aquí está el nombre científico. Los ascomicetos es por medio de ascos y se utilizan para que el pan crezca en forma de levadura. Está su nombre científico. Y los deuteromicetos, que son los hongos imperfectos, que son los que utilizaron para la fabricación de la penicilina. Como podemos observar, los hongos tienen diversidad de utilización. Se utilizan, hay unos hongos que son benéficos y hay otros que hacen daño al organismo. Pero lo que ahorita nos interesa es conocer cómo su estructura, ¿cierto? Más tarde vamos a hablar en el otro periodo que hablamos de plantas y hongos, entonces ya hablamos más a fondo de ellos. Ahora sí, Ángel, y creo que lo vi que alzaba la mano. ¿Necesita alguna duda, inquietud? Cuéntame. Ángel. No, profe, tenía la pregunta en ese momento, pero ya se me olvidó. Listo. ¿Alguien más tiene preguntas del tema, que tenga dudas, inquietudes para aclararlas? De lo que vimos de protistas y hongos, todo claro, las diapositivas están claras, entendibles. Listo. Entonces, cuéntame, Ángel. Profe, creo que ya me acordé, profe. Cuéntame. Profe, ¿qué pasaría o por qué en todas las comidas no se utilizan elementos como los hongos, profe? Porque sí. Teniendo en cuenta que pues cada comida necesita de cierta parte que lo hace ser como un poco ácido. No, recordemos que, por ejemplo, hay sustancias que necesitamos que se fermente. Fermente yo agregarle algo y a los 3 días obtengo otro producto, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando hablábamos de los lactobacillus? Yo tomo la leche, le adiciono el bacilo y obtengo un yogur, ¿cierto? Cuando van a hacer la cerveza, cogen el trigo, la cebada y el repollo, le agregan la levadura
para que a los 8 días coja una fermentación. Eso es lo que hace el hongo, fermenta los productos. En el pan, lo que hace es crecer el pan, ¿cierto? Si no le hinchan la levadura, el pan es quieto, es seco. Al hincharle la levadura, el pan va a crecer. En el vino, utilizan el hongo, es para que se fermente, coja esa acidez, es el picante. Pues todas las comidas no es necesario que se utilice el hongo, solamente en ciertos productos. Adriano, cuéntame.